Bienvenidos a esta clase. La clase de hoy tratará sobre construcción de tablas de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. De la misma forma que en la anterior clase, les voy a enseñar dos formas de crear dichas tablas. En este caso voy a trabajar con la variable tiempo. Tiempo en minutos de una muestra de 80 estudiantes. Tiempo en que tardan en llegar a la universidad. Utilizaré con 0 decimales y con una medida de escala. Voy a la vista de datos y aquí ya tengo los datos preparados. Entonces, para construir la tabla de distribución de frecuencia para esta variable, voy al menú transformar, agrupación visual, traslado la variable a la variable para agrupar en intervalos, continuar, pongo el nombre de la variable y en los puntos finales superiores hay que elegir excluidos. O sea, cuando trabajemos con una variable cuantitativa continua, tenemos que elegir la opción excluidos. Excluidos quiere decir que los casos con el valor especificado en esta casilla de valor no se van a incluir en la categoría agrupada. Por el contrario, se van a incluir en el siguiente intervalo. Por ejemplo, puedo escribir el primer punto de corte aquí 10, luego 15. Escribo la etiqueta. Entonces significa que los casos con el valor exacto 10 se incluirán en el segundo intervalo, no en el primero, sino en el segundo. Y lo mismo, los casos con el valor exacto 15 se van a incluir ya en el tercer intervalo, puesto que, por ejemplo, el primer intervalo no va a incluir el dato que sea exacto al valor del punto de corte, que es 10, sino se van a incluir recién en el segundo intervalo. Entendido esto, también vamos a continuar. Restablecer. Elegimos la opción excluidos, creamos puntos de corte. La primera ubicación del punto de corte, que es 10, el número de puntos de corte, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y finalmente 14. 14 puntos de corte. Escribimos un número de tal manera que genere un número que sea mayor o igual que el máximo es 75. Así es que si el 4 no genera ese número, escribimos el siguiente número, que sería 5. 5 genera un número exacto al máximo. Entonces aceptamos. Creamos las etiquetas, editamos las etiquetas para que se visualicen de una mejor forma. En este caso vamos a tener que editar todas las etiquetas para que se parezcan a lo que se ve en un intervalo de una tabla de distribución de frecuencia usando una variable cuantitativa continua.
Luego, posteriormente, tenemos que eliminar el 75 más en la vista de variables. Por ahora, aceptar. Minimizamos esta ventana y se ha creado la nueva variable con datos agrupados. Ahora vamos a proceder a solucionar el error del 75 más. Terminado, seleccionamos la variable, ejecutar estadísticos descriptivos, eliminamos este estadístico que es innecesario y como pueden ver ya se ha creado la tabla de distribución. Y la siguiente forma es también utilizando la fórmula de la amplitud. Entonces vamos a transformar agrupación visual, trasladamos este variable con datos sueltos, continuar, ponemos el nombre de la variable, elegimos excluidos, creamos puntos de corte y aquí utilizamos la fórmula que viene a hacer esto. Entonces necesitamos el rango que es 75 sobre el número de intervalos que es 1 más 3.322 logaritmo de n, que da como resultado 7.3 y sería redondeado a 7. Entonces 75 sobre 7 sale 10.7 y lo redondeamos a 11. Vamos al editor de datos y escribimos la amplitud. La amplitud, recordemos que era 11. Luego escribimos la primera ubicación del punto de corte, que vendría a ser el mínimo más la amplitud, el cual es 16. Luego escribimos un número de tal forma que genere un número que sea mayor o igual que el máximo. En este caso el 6 hace generar un número 71 que es menor a 75. Escribimos el siguiente número 7, pues vemos que el 7 genera un número mayor que 75. Aplicar, crear etiquetas, editamos las etiquetas luego posteriormente también tenemos que eliminar el 82 más. Por lo pronto ponemos aceptar, minimizamos la ventana y vemos que ya se ha creado la siguiente variable con los datos agrupados utilizando la fórmula de la amplitud. Volvemos a corregir el error, el 82 más. En la vista de variables vamos a la columna valores y eliminamos el 82 más que no es necesario. Vamos a la vista de datos, seleccionamos la variable que habíamos creado, ejecutar estadísticos descriptivos, maximizamos el visor del resultado y como podemos observar aquí está ya en la nueva tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. Algo importante que destacar es que en la agrupación visual requiere que las variables sean numéricas,
También que sean bien a nivel ordinal o de escala, puesto que se supone que los valores de los datos representan un orden lógico, ¿no? Como en este caso de menor a mayor, para que de esta forma se pueden agrupar los valores con un sentido.